en esta tarde. Me gustaría antes de que pues comencemos con las presentaciones, pedirles a todos los participantes que por favor puedan mantener su micrófono y su cámara apagados durante el desarrollo del evento. También pedirles que si tienen alguna pregunta durante el desarrollo de la presentación, pueden irlas haciendo mediante el chat y se les dará respuesta al final de la conferencia. Dicho esto, me gustaría primero comenzar presentando al licenciado Marvin Martínez, quien es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordinador de la Dirección de Gestión Ambiental de Medio Ambiente, con amplia experiencia en gestión ambiental y específicamente en gestión de residuos sólidos. Ha coordinado la elaboración de instrumentos técnicos y legales en materia de residuos sólidos por parte de Medio Ambiente. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Le cedo la palabra. Gracias por la invitación y bueno, yo creo que ya estamos en el horario, así que vamos a dar inicio, ¿verdad? A la conferencia. Agradecer a la universidad, a la ingeniera Guadalupe, ¿verdad? Tenernos siempre en cuenta para poder compartir en el tema de gestión de residuos. Vamos a ver un poco sobre la problemática de la gestión de los residuos y también incluir el tema de residuos COVID, ¿verdad? La situación que estamos pasando en este tiempo, ¿verdad? Con esto de la pandemia. Y el tema también de los residuos COVID es un tema muy importante a considerar. Y vamos más adelante a ver unos lineamientos para el manejo de los residuos COVID en este contexto. Ahora, ¿qué son residuos sólidos? Una definición sencilla, ¿verdad? Son aquellos materiales que son descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor son desechados, pero que pueden ser valorizados, aprovechados y transformados en un nuevo producto o susceptibles del tratamiento o disposición final, dependiendo del tipo de residuos. Pero ya debemos de estar pensando en basura, ¿verdad? La definición correcta son residuos y la mayoría, un gran porcentaje de los residuos tienen un valor comercial. Una clasificación, se pueden clasificar, ¿verdad? Los residuos en residuos comunes, residuos peligrosos y residuos especiales. Comunes tenemos orgánicos, inorgánicos. Residuos peligrosos podemos ver ahí por la peligrosidad, corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, bioinfecciosos y radioactivos. En especiales, tiene que ver con aquellos grandes volúmenes de residuos que se generan. Incluso aquí podemos incluir los residuos de aparatos eléctricos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que comúnmente se lo denominan ahora RAE. Aquí hay quiero presentar algunas estadísticas para que miremos la problemática. Es bastante crítica en nuestro país. Relativamente el tema ha venido tomando importancia en los últimos años, pero sí estamos un poco retrasados a nivel de Centroamérica en el tema del manejo de los residuos y una problemática seria que tenemos en nuestro país. Aquí tenemos una estadística del 2016, la generación de residuos es de 0.65 kilogramos por persona, casi 1,5 libras, tal vez la generación de residuos por persona. Licenciado, disculpa que lo interrumpa. Fíjese que no estamos viendo lo que nos está presentando. No sé si podrá salir de la presentación y volver a entrar a ver si ya se comparte. Ok. Voy a ver. No me deja el mouse. Vamos a ver. Vuelvo a entrar. Sí, sí. Deja ir a la presentación. ¿Se logra ver?
En este momento no estamos viendo su pantalla. Ahí. Ahora sí, pruebe a darle a la siguiente diapositiva a ver si ahí, perfecto. Hoy sí. Porque ya habíamos hablado de la clasificación de los residuos, estaba con el tema de las estadísticas. La generación de residuos, 0.65 kilogramos por persona. Al día hay una generación de 5.666 toneladas, ¿verdad?, diarias, y al año son 1.97 millones de toneladas, o sea, casi 2 millones de toneladas al año. ¿Se imaginan estas cantidades de residuos? ¿Dónde van a parar? Lo vamos a ver más adelante. Actualmente solo 30 municipios tienen una disposición final adecuada. La mayoría de los municipios lo que tienen son botaderos a cielo abierto, ¿verdad? Y ahí tengo un listado de algunos que tienen rellenos sanitarios. Incluso hay 3 rellenos sanitarios mancomunados y el resto, pues algunos rellenos sanitarios tipo manual, pero la mayoría de los residuos van a botaderos. Ahí pueden observar ustedes un relleno sanitario, este es de la ciudad o del municipio de Comayagua. Esta es la disposición final adecuada, ¿verdad?, de los residuos a través de rellenos sanitarios. Estos se impermeabilizan los suelos. Es toda una obra de ingeniería, ¿verdad?, donde también se drenan los residuos, los lixiviados o los jugos de la basura, y estos pasan pues a un sistema de tratamiento como una laguna que se ve más al fondo ahí para tratarlos a través de la evaporación o recirculación al mismo relleno sanitario. Ahí donde ven ustedes esas grandes cantidades de suelo, de tierra, ahí son grandes cantidades de residuos que hay ahí, ya son varias toneladas. Incluso se debe de construir también poniéndoles chimeneas para extraer lo que es el metano. Al otro lado vemos lo que es la caracterización de los residuos. En sí, la mayoría de nuestros residuos son orgánicos, son húmedos. Ahí tenemos un porcentaje de 57.90%. Plásticos un 14%, papel y cartón un 17%, luego metales 2.11%, y ahí ven las proporciones van cambiando de acuerdo a los tipos de residuos. Siempre ven una imagen ahí donde se ve una joven trabajando en lo que es el compostaje, ¿verdad? Deberíamos de aprovechar los residuos orgánicos, los residuos orgánicos para hacer compost, pero esta práctica es muy poco lo que se desarrolla en nuestro país, ni siquiera llega al 1%. ¿A dónde van residuos? Bueno, son a depósitos informales o a abierto. Muy bien. El 59%, ¿verdad?, de nuestros residuos se queman, más de 1 millón de toneladas quemadas al año. El 11% va a depósitos o disposición final adecuada, que son los rellenos sanitarios. Y ahí tenemos la generación de 2 millones de residuos. Y el reciclaje es muy poco en nuestro país. Esta es una estimación del 2015, 2%, pero estimamos que ha aumentado, ¿verdad?, porque hay mucha recolección de residuos y muchas empresas que están dedicando también a la transformación de los residuos. Podemos pensar que puede haber un 4%. El problema de la disposición de los residuos a través de botaderos a cielo abierto, por lo general, son ubicados en las depresiones, a la orilla de las quebradas, a la orilla de los ríos, a la orilla de los caminos. Esto lo que provoca es contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire, deterioro del paisaje, daños a la biodiversidad. El suelo se contamina porque estos residuos tienen una composición, muchos de ellos tienen sustancias químicas, tienen metales pesados, y todo esto pues con lo que es la descomposición del jugo de las basuras, los lixiviados, ¿verdad?, contaminan lo que es el suelo. La contaminación del agua, vemos ahí que son grandes cantidades de residuos que van a las quebradas, van a los ríos cuando llueve. Aquí también se arrastra mucho residuo, ¿verdad?, por los alcantarillados, y finalmente van a los ríos y terminan en el mar, ¿verdad?, contaminando el agua, dañando también la fauna acuática, deterioro también del paisaje,
La quema es algo también normal en estos botaderos, y lo que se está haciendo es la contaminación del aire, ¿verdad? Y también contaminación de los alimentos y la pérdida de biodiversidad. Gran porcentaje de los residuos terminan en el mar. Actualmente hay una problemática seria con el tema del plástico, que son grandes cantidades de plástico que están llegando al mar, y muchas especies acuáticas, muchas especies marinas, ¿verdad? Están siendo afectadas, ya sea por intoxicación, por ingerir plástico, o por enredarse también en estos plásticos, ¿verdad? Que mueren muchas especies. Incluso el tema de los microplásticos, y hay una problemática seria también con los microplásticos, porque organismos de la cadena trófica también están ingiriendo pequeñas partículas de plástico, y finalmente pues está llegando al ser humano. Incluso estudios en Estados Unidos, en Europa, se menciona que el agua de grifo y el agua embotellada ya tiene micropartículas de plástico. Ya los estudios serían a ver cuál es el problema que puede causar al ser humano. Esto también de el mal manejo de los residuos, lo que es la proliferación de vectores, moscas, zancudos, cucarachas, ratas, y estos producen una serie de enfermedades, ¿verdad? Entre ellos tifoidea, hepatitis, poliomielitis. Por ejemplo, el tema de las ratas, la peste, la leptospirosis, ¿verdad? Que incluso en el sur hubieron unos brotes hace como unos 2 años. Entonces es un poco complejo el no manejar correctamente, porque es una problemática también de impactos a la salud. Cantidades de personas también que se dedican al tema de recuperación de residuos. Podemos ver esas imágenes. Esto es algo normal verlo en algunos de los botaderos, donde hay incluso en algunos hasta niños, ¿verdad? Que están haciendo colección de residuos, expuestos a la contaminación, expuestos también a un accidente, una herida por un objeto punzocortante, ¿verdad? Un vidrio, etcétera. Y lo otro también es ganado. Muchos de estos botaderos se llegan a alimentar también el ganado. Finalmente es una problemática compleja, porque ese ganado llega de repente al mercado y luego llega pues a nuestra mesa. A veces nosotros decimos, yo ya hice mi parte, recolecté mis residuos en el hogar, los saqué a la orilla de la calle y que pase el camión recolector, y hasta ahí parece que estuviera mi responsabilidad. Pero debemos de ser conscientes de que hay una problemática en el tema del manejo y una problemática en el tema de disposición, y que debemos participar un poco más para mejorar esta situación, ¿verdad? Otro es el tema de los riesgos directos a personas, ¿verdad? Que están expuestos también, ¿verdad? A contraer algún tipo de enfermedad. Y también el tema de lesiones o golpes. Trabajan con equipos para recolectar residuos. Hablando un poquito del marco legal, así rápido por el tiempo, se tiene un marco legal en el entendido de que tenemos la Constitución de la República, los convenios internacionales, tenemos el convenio Basilea, convenio de Estocolmo, convenio de Minamata últimamente, que tiene que ver con el tema del mercurio, y todos estos convenios pues obligan al país a mejorar el tema de lo que es el manejo de estos residuos peligrosos también. La Ley General del Ambiente, el reglamento de la Ley General del Ambiente, tenemos el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Toda actividad causa impactos ambientales y por ende también requieren de una evaluación de impacto ambiental. El Código de Salud, Reglamento General de la Salud Ambiental, la Ley de Municipalidad, y específicamente tenemos el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos y el Reglamento para el Manejo de Residuos generados en establecimientos de salud. Lo correcto debería ser trabajar en el tema de mejorar la gestión a través de un proceso que se debería hacer es con el tema de la jerarquización de los residuos. Lo deseable es, en primer lugar, es evitar, o sea, no generar residuos. Si se generan, pues reducirlos, reutilizarlos, valorizarlos a través de coprocesamiento, generación de energía, reciclaje, el tema del tratamiento y la disposición final, y pasar a lo que se le llama pues a una economía circular. Ahí vemos el esquema, no voy a explicar, no me voy a meter a detalles en esto, pero este es lo que
lo que apunta, ¿verdad? Y lo que se requiere es comenzar a hacer cambios y que pasemos de una economía lineal, que la economía lineal es compra, usa y desecha. La economía circular es que compra, usa, reutiliza, ¿verdad? Recicla. La cosa es volverlo a meter al círculo y la forma de evitar no desperdiciar ningún tipo de residuo. Actualmente también ya en el Congreso tenemos lo que es la ley de gestión integral de residuos, que pretendemos es apuntarle a la economía circular y la sostenibilidad de estos sistemas. Aplicar las 3R, reducir, reutilizar, reciclar, la responsabilidad extendida, la participación de la ciudadanía, la educación ambiental, eliminar los botaderos y pasar a mejorarlos a través de rellenos sanitarios, sistemas de gestión adecuado, valorización, generación de empleo. Voy un poco rápido por el tiempo, ¿verdad? Y entramos aquí al tema de los residuos COVID. Actualmente en la Secretaría hemos elaborado lo que es una guía, que tenemos recomendaciones, está dirigida en 2 etapas, recomendaciones de higiene y bioseguridad, que son todas las medidas importantes para poder cortar la cadena de transmisión del COVID, ya sea lavado de manos, el uso de gel, el desinfectar alguna superficie, etcétera, y las recomendaciones para el manejo adecuado de los residuos ante el COVID, que son medidas generales, ¿verdad?, sobre los protocolos de bioseguridad, implementando con los equipos de protección y en especial sobre cada una de las etapas del manejo de los residuos, desde la generación, barrido, recolección, transporte, hasta la disposición final. Algunas recomendaciones, y son recomendaciones para organizaciones, para instituciones, para el sector gobierno, empresa privada, municipalidades y también para el hogar. Lo que debemos hacer es separar los residuos de materiales y equipos de protección utilizando contenedores o recipientes diferenciados, identificarlos como residuos infecciosos. Las bolsas deben de ir bien cerradas, rotular las cosas, no abrir. Las bolsas deben ser desinfectadas si es posible. En caso de las mascarillas, antes de ser desechadas, se recomienda que las podamos cortar y asegurar que las mismas no sean recuperadas para una reutilización. En cuanto al manejo de estos residuos, ¿verdad?, en los hogares, si hay sospechosos de COVID o ya personas enfermos de la COVID, ¿verdad?, es de tener un cuidado con el tema de estos residuos, ¿verdad? Debe de haber una bolsa para el paciente donde está aislado, debe estar separada, ¿verdad? Y cuando la bolsa esté a 3/4 de su capacidad, debe ser retirada por la persona que cuida el enfermo, cerrarla firmemente, procurando no dejar aire en la misma y colocarla dentro de una segunda bolsa, donde se coloquen también los guantes, mascarillas, otro equipo de protección que se eche a la persona que cuida al enfermo, cerrándola firmemente. La segunda bolsa deberá ser almacenada en un lugar adecuado, realizando la desinfección respectiva. Incluso hay algunas recomendaciones, ¿verdad?, con agua clorada, pero incluso Marvin nos va a explicar un poquito más sobre el uso de sustancias químicas. Pero es importante que la bolsa esté bien cerrada, ¿verdad?, y un recipiente separado. Se recomienda que sean almacenados por unas 72 horas para reducir la carga viral y evitar la dispersión del virus, para luego ser entregada al camión recolector, y es bueno rotularla con una frase de no abrir o peligroso, o ponerle COVID y sellarla tal vez con un masking, ¿verdad? Algunas recomendaciones para los trabajadores de limpieza, pepenadores y recicladores: comunicar las medidas de protección a través de una campaña de información. Estas informaciones nosotros las estamos brindando también a las municipalidades para que capaciten al personal que se dedica a la recolección de los residuos, incluso a los pepenadores, ¿verdad? Actualmente no recomendamos de que se estén haciendo separación de residuos, aunque sabemos que hay unas empresas que actualmente están trabajando en esto, pero deben de tomar todas las medidas para eso. Brindar a los trabajadores de equipos y insumos de protección personal, informar y capacitar al personal, pepenadores y recicladores. Las municipalidades deberán evitar en la medida de lo posible que los pepenadores continúen realizando esta práctica, ¿verdad?, en los botaderos. Recomendaciones también para el personal que está en los rellenos sanitarios, con toda su protección, todo su equipo de protección, al mismo tiempo de desinfección de los vehículos, ¿verdad?, y los equipos. Igual al personal de báscula, que debe realizar la desinfección de los camiones recolectores también, ¿verdad?
Ya para ir concluyendo un poco el tema, hemos desarrollado una serie de guías en la Secretaría y tenemos tenemos proyectos también pilotos donde han desarrollado algunas buenas prácticas de gestión de residuos, y ahí tenemos la guía de buenas prácticas de gestión integral de residuos desarrollada en una mancomunidad en Ocotepeque. 5 municipios tienen un relleno sanitario mancomunado y tienen unas prácticas muy interesantes de aprovechamiento de los residuos y de disposición final adecuada, incluyendo los residuos hospitalarios, ¿verdad? Algunos desafíos para concluir. Es importante la aprobación de la ley para la gestión integral de residuos, fortalecer los gobiernos locales para mejorar la gestión integral de residuos, el tema de presupuestos, necesita presupuesto, el pago también por usuarios, por lo general en muchas municipalidades ni se cobra por el servicio de recolección, y también concientizar porque muchos no nos gusta pagar este servicio de recolección de residuos. Desarrollar protocolos de bioseguridad para el manejo de residuos en tiempos de la pandemia, fortalecer capacidad en la gestión de los residuos especiales y peligrosos, fomentar la responsabilidad extendida, las alianzas estratégicas y planes de gestión. La responsabilidad extendida tiene que ver con los generadores o los productores de algunos productos o importadores, que después hay residuos que se generan y que ellos deberían de hacerse cargo de eso. Hablamos de celulares, de computadoras, de todos aquellos equipos de aparatos eléctricos y electrónicos que deberían de participar, ¿verdad? Los que son los distribuidores o vendedores de estos aparatos. Concientizar y educar a la sociedad en general para la transición hacia una economía circular, separación de residuos en la fuente, desarrollar mecanismos de incentivos para la valorización y fortalecer la aplicación de los marcos legales, ¿verdad? Un poco rápido, ¿verdad? Pero creo que quedan bien ilustrado, y cualquier pregunta ahí estamos para atenderles y para darles respuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por esa excelente exposición en todo lo que es la problemática de residuos sólidos. Le recordamos a todos nuestros participantes que pueden ir escribiendo sus preguntas mediante el chat para que se les pueda dar respuesta al final de la conferencia. Sin más, a continuación presento al ingeniero Marvin García, quien es especialista en gestión y control ambiental de productos químicos, coordinador de vigilancia de la gestión ambiental de productos químicos y calidad del aire de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud de Honduras. Ingeniero, muchísimas gracias. Le cedo la palabra. No sé si el licenciado Marvin puede quitar su presentación para que el ingeniero pueda compartirlo. Ya se la compartí. Me dice cuando ya esté para poder comenzar. Se compartió la... Ahí podemos verla. Bien, perfecto. Sí, sí, buenas tardes. Mi nombre es Marvin García, especialista en gestión y control ambiental de productos químicos, actualmente laborando en la Secretaría de Salud, en la Unidad de Vigilancia de la Salud. Dentro de la Unidad de Vigilancia de la Salud tenemos un área que se llama Área de Vigilancia de Riesgos Ambientales, donde miramos toda esta parte de que son los contaminantes. Gracias por la invitación a la universidad también. Como sabemos, los productos químicos son un conjunto de compuestos con otros productos químicos, generalmente en el que cumple la función principal es un solo componente, llamado un principio activo. Los residuos peligrosos en la parte de químicos son todos aquellos objetos, materiales, sustancias o productos que al terminar su vida útil o uso son descartados o desechados, y que por las sustancias o elementos que lo componen o contienen pueden causar riesgo para la salud o el ambiente, dado por sus características que podemos tener corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, infecciosos, radioactivos. Asimismo,
se considera un residuo desecho peligroso, los envases y empaques, y un ejemplo, los productos químicos utilizados para insecticidas en el campo son tirados al aire libre, o incluso los utilizan para almacenar agua como cantimplora, y eso tiene todavía residuos del producto químico en el cual estuvieron. Y como todo, tiene un ciclo de vida, así como nosotros también tenemos un ciclo de vida, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, así también los productos químicos comienzan en su producción, hay un transporte, un almacenamiento, luego de la venta, el uso, que es muy importante. En la parte de leer la etiqueta, nosotros no tenemos la costumbre de leer etiquetas, o incluso leer todavía un manual del usuario. Cuando viene un producto electrónico no lo leemos y simplemente lo conectamos a un televisor, posiblemente sea otro tipo de corriente y lo podemos echar a perder. Así también los productos químicos tienen su etiqueta, su hoja de seguridad, cómo utilizar ese producto para reducir el riesgo de una intoxicación o contaminación al ambiente. Pero sobre todo, y muy importante, la disposición final de los residuos. ¿Qué se hace cuando ya ese envase de producto químico, independientemente sea para uso agrícola, uso en el hogar o uso industrial, qué se hace con ese envase o residuo de productos químicos? Los productos químicos de limpieza y desinfección, que es lo que nos interesa ahorita en el contexto de COVID. Dice que para una desinfección eficaz es importante una limpieza de superficie para remover la materia orgánica y suciedad. Si no hacemos una limpieza de la superficie y aplicamos directamente el producto químico desinfectante, no va a servir de nada, porque si no tenemos la limpieza eficaz, la materia orgánica de la suciedad, ahí se va a quedar el producto. Importante la concentración del desinfectante, porque no siempre una mayor concentración de este significa que sea más eficaz. A veces utilizamos cloro y lo utilizamos indiscriminadamente. El cloro es un producto químico irritante, lo tenemos en nuestro hogar. A veces decimos, bueno, leemos la etiqueta y no lo usamos como nos dice la etiqueta. Tal vez decimos, le voy a echar un poquito más para que mate más, o sea, más eficaz, y no es correcto, porque el fabricante nos está indicando cómo utilizar el producto. El uso inadecuado de desinfectantes, que implica un mayor riesgo para la salud humana, como las diluciones inadecuadas o utilizar envases que no son originales y no rotulados. Más adelante les voy a presentar en la presentación unas fotografías de unos productos que se están vendiendo con unos rótulos que no dicen nada prácticamente. Dice ingerir desinfectantes como medicamentos. Ahorita hay que tener mucho cuidado con el microdacin, porque ya se ha visto que han habido intoxicaciones y puede irritar las vías respiratorias si se ingiere y se utiliza de una forma inadecuada. Otro problema es mezclar productos químicos. Aquí hay que tener cuidado, porque los productos químicos reaccionan cuando no son compatibles. Y, por ejemplo, hay municipalidades que están haciendo el rociado de vehículos. Y la vez pasada andaba aquí por Santa Lucía y nos comentaban que hacían prácticamente un cóctel. Utilizaban 5 productos químicos para desinfectar. No sé de dónde sacaron los lineamientos, pero se está haciendo este tipo de mezclas que pueden ser tóxicas. Por ejemplo, el hipoclorito y el amoníaco, de uso de productos adulterados, un alcohol gel que no esté registrado, por ejemplo. Aquí tiene que ver mucho la Agencia de Regulación Sanitaria, ARSA, en cuanto a los registros sanitarios de estos productos, y las ingestas accidentales o salpicaduras de los productos químicos, así como la mala ventilación del ambiente cuando se utilizan estos productos, que puede ocasionar intoxicaciones. El cloro, como les explicaba, es muy irritante para las vías respiratorias, para las mucosas, pero si lo hacemos en un espacio encerrado, pueden haber intoxicaciones. Y lo que les comentaba en estas imágenes
son productos químicos que he venido viendo en páginas de venta en redes sociales, donde, por ejemplo, nos dice que son desinfectantes, matan el 99.9% de bacterias y virus, pero eso no nos consta como Secretaría de Salud. Pueden ver etiquetas que no tienen un registro sanitario, simplemente dice amonio cuaternario, en una etiqueta elaborada en una impresora de casa. Dice que podemos ver a la derecha, clean multiusos, amonio cuaternario, pero no nos dice más la etiqueta. Podemos ver también antiviral spray, dice Suprema, elimina virus, bacterias y hongos. Tampoco tiene un registro sanitario y no sabemos si en realidad qué contienen estos envases. Se estaba dando también cuando al comienzo de la pandemia, no sé si la Agencia de Regulación Sanitaria intervino, pero en el centro de Tegucigalpa, en la peatonal, estaban vendiendo gelatina para el cabello como gel sanitizante para manos. Solo echaban un poquito de alcohol para que medio oliera alcohol y en realidad no estaban haciendo nada, y eso da una falsa percepción también a la población de que se está protegiendo y no lo está haciendo. Hay productos químicos también que son piratas. Un ejemplo, el Lysol. Hay empresas que importan directamente desde China. Este Lysol es producido y fabricado en Estados Unidos, y empresas que importan desde China están importando el Lysol. Entonces es muy importante también ver la procedencia de este tipo de productos y que también que no sean tóxicos. Leer muy detenidamente las etiquetas y la disposición final por parte de las municipalidades también es muy importante. Permítanme, que se me trabó la presentación. No sé si me están escuchando. Sí, ingeniero, le escuchamos bien. Bien, ya se destrabó. Aquí podemos ver que todo producto químico también tiene pictogramas sobre sus correspondientes clases de peligro. Cuando un producto químico, según lo estipulado con la EPA de Estados Unidos, la Agencia Ambiental de Estados Unidos y la Unión Europea, si un producto químico tiene uno de estos pictogramas, se cataloga un producto químico peligroso. Entonces, como es un producto químico peligroso, el envase se convierte en un envase contaminado por un producto químico peligroso. La Secretaría de Salud hemos estado trabajando en los últimos meses en la elaboración de una guía de productos químicos desinfectantes en el contexto de la emergencia de COVID-19. Nosotros, como Secretaría de Salud, elegimos productos químicos que sean de mayor alcance a la población, económicamente hablando, y también que sean fáciles de utilizar y que minimizar un poco más el riesgo de intoxicación a las personas. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio genera un residuo que es el envase contaminante, toallas o trapos desechables que utilizaron para aplicar el hipoclorito de sodio. Riesgo potencial de la peligrosidad, podemos ver que es corrosivo, provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Peligro para el medio ambiente acuático. ¿Cuántas veces no hemos utilizado el hipoclorito de sodio, el cloro, sin guantes y sin una protección ocular? Esto puede traer quemaduras. El alcohol etílico al 70%, residuos generados, podemos ver que tenemos un envase contaminado, toallas o trapos desechables, y el riesgo potencial de peligrosidad, líquido y vapores muy inflamables, provoca irritación ocular grave. Alcohol etílico al 70% en gel. El envase se cataloga como contaminado, y también como el alcohol contiene alcohol etílico y otros derivados, líquido de vapores muy inflamables, provoca irritación ocular grave. El peróxido de hidrógeno al 3%, el agua oxigenada como la conocemos,
El envase contaminado, toallas o trapos desechables también, nocivo en caso de ingestión o inhalación, provoca lesiones oculares graves, nocivo para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. El amonio cuaternario, que también ha estado de moda en los últimos meses para la desinfección. Tenemos envases contaminados, toallas o trapos desechables, nocivo en caso de inhalación. Y aquí me voy a detener un poco. Por ejemplo, se está usando el amonio cuaternario en túneles desinfectantes. Nosotros, como Secretaría de Salud, no avalamos, incluso la OMS OPS, también no estamos recomendando el uso de estos túneles desinfectantes por el hecho de que dice que las personas pasan por ese túnel, puede provocar irritación cutánea, respiratoria y ocular grave, nocivo en contacto con la piel y la ingestión y muy tóxico para organismos acuáticos. Entonces, incluso dentro de establecimientos de la Secretaría se están utilizando este tipo de túneles. Y también, por último, tenemos el más importante y el recomendado, que es el jabón desinfectante. El envase puede estar contaminado, pero no se cataloga como un residuo peligroso, toallas o trapos desechables. Dice que es nocivo en caso de ingestión, puede provocar leve irritación cutánea, dependiendo del tipo de jabón, y provoca irritación ocular. También tenemos el problema de los empaques y presentaciones de algunos productos químicos desinfectantes. Ahí podemos ver que unos son presurizados, envases de plástico, otros con envases de metal y envases de papel. Nosotros como país no tenemos, y lo decía Marvin, simplemente tal vez reciclamos una parte de la basura, pero no reciclamos este tipo de envases. Este tipo de envases se va a los botaderos a cielo abierto, en los cuales contaminan agua, aire, suelo, por medio de los lixiviados. El manejo de residuos químicos peligrosos. Para llevar a cabo una adecuada gestión de los residuos peligrosos, se puede implementar diferentes operaciones encaminadas a prevenir la generación, a que estos se separen y estén almacenados adecuadamente y finalmente sean entregados a los canales o gestores autorizados. Para tal fin, por las autoridades competentes. Y nos decía Marvin también, o sea, las empresas que venden estos productos tienen que ver mucho en la parte de generación de estos residuos. Ellos tienen un papel importante en poder recolectar este tipo de residuos contaminados. Nosotros en el país, creo que en Tegucigalpa no tenemos ninguna empresa que se dedique a la recolección de residuos peligrosos. En San Pedro Sula tenemos un par de empresas, pero estas empresas cobran. Aquí las alcaldías municipales tendrían que juegan un papel importante en la recolección y segregación de estos residuos. Nosotros como población también tenemos que tener ese cuidado también de separar los residuos peligrosos, aparte de los residuos comunes, para que no vayan a dar estos botadores a cielo abierto, o se puedan entregar a los gestores, al fabricante, para que ellos contraten gestores para la eliminación adecuada. Programa de retorno al fabricante, almacenamiento temporal adecuado, muy importante, separación, segregación y minimización de la generación, prevención de la generación también. Ahorita con esta emergencia se ha estado utilizando el cloro indiscriminadamente y tenemos que minimizar esa generación de estos residuos. Y bueno, lo hice un poco corto por el del tiempo y esta fue toda la presentación. Muchas gracias, ingeniero, por esa presentación. Ahora pasamos a la siguiente fase de preguntas y respuestas. Y nos dice Norvin, excelente exposición.
tiene una consulta, que si se cuenta con algún estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios en la etapa de la pandemia, ya que el tipo de consumo de las personas cambió y por ende los residuos que se están generando. Muchas gracias. No sé quién quisiera contestar este interrogante. No, actualmente pues no se ha hecho un estudio de caracterización. Sabemos incluso que la generación ha cambiado en el sentido de que la población está usando muchos residuos con muchos empaques. Entonces, sí sabemos que acá la municipalidad sí tiene algunas estadísticas de que ha aumentado grandemente la generación de este tipo de residuos. Lastimosamente no hemos hecho un estudio, estamos en ese proceso de pensar cómo desarrollar ese estudio de caracterización de residuos en esta etapa. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Nos pregunta Jeffrey, ¿qué tan viable es para Honduras usar los bioplásticos y dejar los plásticos convencionales? ¿Cuál es su postura sobre la importación de baterías usadas, ya que Honduras podría convertirse en un basurero tóxico? Mire, el tema de los bioplásticos es otro tema que requiere mucho estudio, ¿verdad? Porque algunos de los bioplásticos tienen compuestos orgánicos, ya los que se elaboran de lo que es de la caña de azúcar o de maíz y que posiblemente sean 100% orgánicos y se puedan compostar. Pero hay otros que ya traen alguna combinación y finalmente pues lo que hace ese tipo de bioplástico es fragmentarse en pequeñas partículas y esto sería un daño para la biodiversidad con el tema de los microplásticos, ¿verdad? Hay veces las alternativas también que buscamos también vienen a causar algunos problemas y hay que seguir investigando sobre ello. Lo otro es que el bioplástico puede ser una alternativa cuando tenemos equipo para el tema de compostaje y tenemos una buena separación y recolección de los mismos, que no queden al aire libre o que finalmente vayan a los ríos, al mar y nos dé la misma problemática. Por otro lado, el tema de las baterías, ahorita es controversial, ¿verdad? Ese tema, actualmente Honduras pues tiene prohibido el ingreso de baterías ácido plomo, son las baterías de los vehículos, pero que sí que está ahí proceso de aprobación en el Congreso, el introducir este tipo de residuos. La verdad que el país tiene que prepararse, la institución como Medio Ambiente tiene que prepararse con todo lo que es la reglamentación. Hay un convenio también internacional que es el convenio de Basilea que tiene una serie de directrices para lo que es el manejo de este tipo de residuos, incluso para el reciclaje de residuos. Hay países aquí como Costa Rica que recicla baterías usadas de vehículos y que también importa al país, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que buscar es a fortalecer la institución reguladora, a tener mejor procesos de regulación y a aplicar los lineamientos establecidos en la Convención de Basilea. Ok, muchísimas gracias. Jeffrey pregunta también, ¿qué hacen ustedes para evitar la venta de estos productos adulterados? ¿Y cuáles son los entes encargados en el país para regular el uso correcto y venta de estos productos? Bueno, está la Agencia de Regulación Sanitaria, que es adscrita a la Secretaría de Salud. Antes era la Dirección General de Vigilancia y Marco Normativo quien llevaba esto dentro de la Secretaría, pero ahora hace un par de años se creó la ARSA. Ellos son los encargados de dar los registros sanitarios. Desafortunadamente, ellos solo vigilan la parte de los productos químicos que están registrados, según me informaban la vez pasada. No hacen decomisos de productos que no tienen un registro sanitario, por ejemplo, los que se están vendiendo en redes sociales o en las calles. Pero sí es la ARSA el ente encargado de hacer este tipo de inspecciones. Ok, entiendo. Muchas gracias, ingeniero.
Pregunta Senia, buenas tardes. Consulta, ¿cómo se puede distinguir el etanol y el metanol? He leído noticias que están denunciando gel de manos con metanol y que es peligroso para la salud humana. Sí, el metanol se conoce como alcohol de madera o alcohol metílico. El metanol se utiliza más que todo para solventes y anticongelantes en vehículos. Es un líquido incoloro volátil, también es muy inflamable. Y sí, he escuchado que la OMS el otro día también se pronunció en cuanto a esto, porque puede producir quemaduras en la piel, irritación en la piel, bueno, más que el alcohol etílico, y tienen el mismo olor prácticamente, entonces muy difícil diferenciarlos. Hay que comprar lo que tenemos que tener en cuenta cuando se va a comprar el gel de manos es ver si tiene el registro sanitario y si es de una marca que se pueda decir algo conocida o reconocida. Hay que tener mucho cuidado en esto de las redes sociales también. Son productos de dudosa procedencia y como les repito, no sabemos qué es lo que trae ese producto, el famoso amonio cuaternario, y hay que tener mucho cuidado también en las limitaciones. Hay que saber distinguir entre lo original y lo falso, que una de las cosas puede ser el precio. El producto pirata suele ser un poco más barato que el original. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. De momento no hay más preguntas en el chat. Entonces, le agradecemos tanto al ingeniero Marvin García como al licenciado Marvin Martínez por compartir con nosotros esta tarde. Les agradecemos a todos nuestros participantes por habernos acompañado el día de hoy y antes de despedirnos, pues les pedimos que siempre nos visiten en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Vinculación Ingeniería UNA, donde podrán encontrar información sobre futuras conferencias. Sin más, le doy la palabra a la ingeniera Guadalupe Núñez para que haga cierre de este evento. Todos y a todas, es para mí un placer haber tenido como conferencistas al ingeniero Marvin García y al licenciado Marvin Martínez, expertos en los temas que expusieron. Igualmente quiero agradecer a todos los asistentes a estas conferencias y seguirlos invitando a las que tendremos seguidamente. Igualmente quiero agradecer al equipo justamente que maneja todo lo que son los medios los medios tecnológicos de todo lo que es justamente esta coordinación de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Gracias a todos y que todos estén bien y muy bien de salud en estos tiempos. Gracias a todos.